Habíamos terminado el domingo pasado el párrafo 8 y habíamos llegado hasta el inicio del párrafo 9. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos dicho acerca del párrafo 8, apartado 9. La declaración de fe respecto a esto tiene algunas referencias bíblicas, dos referencias bíblicas del apartado 9, que es Primera de Juan 3:8 y Efesios 1:8. Y habla de que todo lo que Dios ha hecho en la salvación por cada uno de nosotros ha sido solamente por su gracia, no por otro motivo, sin mérito ninguno, sin condición ninguna de parte nuestra para granjearla, dice la declaración de fe. O sea que nosotros no hicimos nada para merecer la gracia de Dios, el perdón de Dios, pero Dios igual lo hizo. En 2 Corintios 1:20 yo les leía, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, refiriéndome a que su promesa desde el principio, en Génesis 3:15, fue la de enviar un Redentor que aplastara la cabeza de Satanás para sacarnos a nosotros del problema en que nos metimos, al pecar, al caer en pecado. Y así lo hizo, porque sus promesas son inefables, no es posible que Dios mienta en ninguna de ellas. Ahora, la referencia bíblica de Juan 1:3-8 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel no convertido a Cristo que anda caminando distraídamente por el mundo sin reconocer su condición de pecador y la grandeza del Dios que tiene enfrente, que le da la vida y que lo sostiene, es un hijo del diablo. Hay dos tipos de personas, esto ya lo vimos varias veces. Para Dios, Él ve dos tipos de gente: a sus hijos y a la gente en general que no son sus hijos. A los que están en Adán, que son los que están en la carne, o sea, ajenos a la vida de Dios, y a sus hijos, a los convertidos, a nosotros, a quienes nos considera sus hijos. Esos dos tipos de personas son los que Dios ve. Entonces, dice Juan que el que practica el pecado, o sea, el que no vino a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿de quién es? Del diablo. Es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios, porque el diablo, dice Juan, peca desde el principio. Es más, no solo peca él, sino que hace pecar a los demás. Como todo pecado, el pecado salpica, el pecado ensucia no solo a nosotros, sino al que está cerca. Siempre es así. Nunca el pecado tiene un solo perfil, una sola afectación, sino que tiene por lo menos dos, porque nos afecta a nosotros y nos afecta a alguien que esté cerca nuestro, ya sea nuestra familia, nuestras amistades, el entorno en que nos movemos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el diablo que peca desde el principio tenía que tener un freno de alguna manera, tenía que ser de alguna manera parado en su función maligna. Y dice Juan, siguiendo el versículo, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. O sea, todo lo que el diablo maquinaba y hacía, Jesús apareció para deshacer esas obras. Y triunfó con ellas, triunfó con este cometido al morir en la cruz, cosa que el diablo no quería. Y más aún, cuando Él fue sepultado y resucitó, ya concretó todo el plan de redención.
Pablo en Efesios refuerza y amplía este concepto cuando dice, yo voy a leer la referencia bíblica de nuestra declaración de fe, es Efesios 1:8. Les decía que yo quería leer a partir del versículo 6, no directamente del 8, para darle un contexto porque es una afirmación muy hermosa la que hace la Biblia. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, Dios es alabado por su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos hizo un regalo inmerecido a todos y cada uno de nosotros, haciéndonos aceptos en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo, ahora sí el versículo 8 que dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que hasta ahí habíamos llegado, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia por su gracia, ese regalo totalmente inmerecido que recibimos. Y aquí comenzamos con el nuevo párrafo, el anteúltimo de la declaración del capítulo 8. Dice el párrafo 9, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la Iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. O sea, ya habíamos hablado hace varios domingos atrás de los tres oficios de Jesucristo, como profeta, como sacerdote y como rey. Así que hoy, ya que la declaración de fe lo está mencionando nuevamente, yo voy a ampliar un poquito el concepto de estos tres oficios de Cristo. Lo voy a hacer en dos partes, una pasando así por arriba y la otra profundizando un poquito más, porque ya vimos y analizamos inclusive el versículo a que hace referencia la declaración de fe, que es 1 Timoteo 2:5. Busquen 1 Timoteo en sus Biblias, capítulo 2, versículo 5, que dice, porque hay un solo Dios, no hay varios dioses, hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es este? Jesucristo, pero no solo Jesucristo así a secas, sino Jesucristo hombre, Jesucristo en su encarnación. O sea, el Jesucristo encarnado es nuestro mediador, el único mediador. Sabemos que la Iglesia de Roma, en sus errores, dentro de todos sus errores y desvíos doctrinales, hace corredentora junto con Cristo a lo que ellos llaman, a quien ellos llaman la Virgen María, que no es ni tan virgen ni mediadora tampoco, menos que menos. O sea, María, la madre de Jesucristo encarnado, la madre de Jesucristo encarnado, del Hijo del Hombre, fue eso, simplemente un instrumento utilizado por Dios para que Jesucristo naciera como una persona humana, con carne y sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no existe, es imposible la remisión de los pecados. Dios no tiene sangre porque Dios es espíritu, dice su palabra. Entonces, algo tenía que pasar para que Jesucristo pudiera derramar su sangre. Y ese algo fue haber nacido de una mujer virgen hasta ese momento, la cual engendró durante 9 meses a este ser precioso que es Jesucristo en su vientre, nacido sin pecado, porque fue por obra del Espíritu Santo. Pero de ninguna manera fue más allá la participación de María dentro de la historia bíblica. Termina ahí, como madre de él,
de 4 hermanos más y de 2 hermanas por lo menos en su matrimonio con José. Pero eso escapa ya al tema que estamos hablando, pero ya que ellos nombran, los católicos romanos nombran la corredención de María, se los quería explicar. María no es corredentora de nada, no puede ser corredentora de nada, menos virgen después de haber tenido 6 criaturas más, además de Jesucristo. Bueno, como mediadora entre Dios y el hombre, o sea, quien está intercediendo por nosotros ante Dios y ante nosotros de parte de Dios, Jesucristo cumple y unifica 3 oficios, el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Estos oficios nosotros ya en el antiguo pacto los conocíamos, ya sabíamos que existían, pero nunca existieron más de uno por cada función, una persona por cada función. Había profetas que eran ungidos especialmente porque el profeta, ¿cuál es la función? Es comunicar al hombre la voluntad de Dios. El profeta comunica al hombre la voluntad de Dios, de parte de Dios. Para eso es ungido. Luego está el oficio de sacerdote. El oficio de sacerdote, ¿qué es lo que hace? El sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre para el perdón de pecados, para la confesión de los pecados, para que la confesión de los pecados lleguen a Dios, porque en el antiguo pacto no existía la mediación a través del Espíritu Santo, sino por medio de personas ungidas especialmente, en los cuales el Espíritu Santo obraba. No bajó hasta Pentecostés el Espíritu Santo aquí a la tierra, y eso fue en el nuevo pacto, ya no en el antiguo pacto. Ahora, el último oficio que nombraba, el oficio de rey, era también un oficio que era desempeñado por una sola persona que no podía ser otra cosa más que rey. Ahora vimos nosotros una excepción a todo esto, que unía dos oficios en una persona, la de rey y la de sacerdote, que ¿quién eran? ¿Quién era este personaje que aparece una sola vez en la Biblia? Melquisedec. Melquisedec, ¿qué era? ¿Rey de qué? De Salem, lo que después fue Jerusalén. Pero también era sacerdote del Altísimo, a quien, recuerdan, después de rescatar a Lot, Abraham ofreció los diezmos de todo lo que había rescatado. Bueno, entonces el único caso fue ese. Otro caso, pero similar, pero únicamente que ocurrió una vez, fue el de David, que también ofreció ofrenda siendo rey, ofrenda a Dios siendo rey, pero son casos muy particulares. Nunca una sola persona desarrolló o llevó adelante 3 oficios, como el de profeta, sacerdote y rey en su misma persona. Solamente Jesucristo. Y esta capacidad que ha tenido Cristo es totalmente intransferible, no puede ser transferida a nadie más que a Él. Por eso hace énfasis Pablo en 1 Timoteo que hay un solo mediador, y que ese mediador es Jesucristo, y no solo Jesucristo a secas, sino Jesucristo hombre, o sea, Jesucristo con un cuerpo humano. Ese es el mediador, porque se acuerdan que les dije que la encarnación de Jesucristo fue una vez y para siempre. Jesucristo no se puede desencarnar, ya es el Rey y el mediador entre nosotros y Dios el Padre, y así será por toda la eternidad. Entonces, nosotros, acompáñenme a Juan 8:28. Juan 8:28.
mediante el oficio de profeta, Jesucristo como profeta ha traído siempre la voluntad del Padre para con nosotros, no su propia voluntad, no lo que a él le parecía, igual que los profetas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, dice Juan 8:28, les dijo pues Jesús, estoy leyendo la Reina Valera 60, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, una declaración de su deidad, y que nada hago por mí mismo, aun siendo Dios, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Todo lo que Jesucristo habló ha sido lo que el Padre le dio que hablara, no otra cosa. La NBI dice, por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. Tiene la misma declaración de que Él es Dios. Y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Ese ha sido el oficio de profeta de Jesucristo como profeta. Ha hablado siempre lo que el Padre le ha dicho que hablara. Como ya vimos en Juan 17, por ejemplo, en la oración intercesora. A todos los que me diste tu palabra le he dado, etcétera, etcétera. Luego, como sacerdote, por él somos perdonados y justificados, resultando en el perdón legal de nuestras culpas, que se llama ¿cómo? Teológicamente, el perdón legal de nuestras culpas. Justificación. Nosotros somos justificados por Cristo. Y ante el Padre no solo somos justificados, sino a través del derramamiento de su sangre, Jesucristo logra dos cosas que ya las vamos a ver, que nos pueden parecer contradictorias, pero son simultáneamente, se dan y aunque no tienen exactamente el mismo significado, tienen un significado parecido, y una traducción lo nombra como una cosa y otra traducción lo nombra como otra. Me refiero a la expiación y a la propiciación por nuestros pecados, que no siendo lo mismo, ya vamos a leer la Reina Valera 60, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra que usa la Reina Valera 60 es la palabra propiciación. Ahora vamos a leer la traducción NBI. Dice, el mismo versículo 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia. Dios había pasado por alto los pecados. Sabemos que en el Antiguo Testamento existían estas figuras, estas dos figuras, la expiación y la propiciación. La expiación es puramente el perdón de los pecados. ¿Por qué? Por el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso les decía recién, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón del pecado. No puede haberlo. Entonces, Cristo, como en el antiguo pacto lo hacían a través de los corderos, los sacerdotes, debía derramar su sangre. En el antiguo pacto era derramar la sangre de los corderos para cubrir temporalmente el pecado del pueblo. Cuando vino Cristo, Él derramó una sola vez y para siempre su preciosa sangre y fue hecho para siempre, como dice Hebreos. No hizo falta ya repetir este sacrificio como hacían los sacerdotes periódicamente, siempre,
y inclusive por ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios porque ellos también pecaban. Luego, bueno, leímos las dos versiones, quedó claro, ¿no? Propiciación es hacer, no le expliqué eso, expiación es perdón de pecado. Propiciación es algo parecido, pero se refiere a hacer la paz con Dios, a calmar la ira de Dios, a propiciar la ira de Dios. La ira de Dios la recibió solamente Jesucristo en su cuerpo para que nosotros no lo recibiéramos. E hizo la paz entre Dios y nosotros. Eso es la llamada propiciación. Recuerden, son términos similares que apuntan al perdón de pecados, por eso hay dos traducciones, que una habla de expiación y otra habla de propiciación. La Biblia, Reina Valera 60, habla de propiciación, o sea, hacer la paz, lograr el perdón de Dios haciendo la paz, y la NBI habla de expiación, o sea, de expiar el pecado, de limpiar, de borrar el pecado, que eso es lo que hizo Jesucristo. Ya no cubrió el pecado temporalmente, sino que lo limpió completamente de nosotros. Luego, como rey, elimina también nuestra enemistad y somos sometidos al gobierno de la gracia de Cristo. O sea, ahora Dios como rey, Jesucristo como Dios y como rey, hace que Dios el Padre nos vea a través de Él. O sea, Dios ahora, siendo adoptados como hijos suyos, nos ve a través de Cristo. Y Él tiene estas dos visiones que antes era verlo en Adán de una manera y de Cristo en otra, ahora únicamente a nosotros nos ve en Cristo. Y el resto lo ve como impíos, separados de Él, totalmente separados de Él. Sabemos que la ira de Dios está sobre todos los impíos. Ahora Él es un rey, y no solo un rey, sino un rey exaltado. Salmo 108:5. 108:5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gracia. Sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, Y luego, Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6. Después oí un rumor de las inmensas multitud como el trueno de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Esto fue en la ascensión de Cristo, cuando Él asume su trono, se sienta en el trono de su Padre, como dice el mismo Jesucristo, y reina. Jesucristo actualmente está reinando, nosotros estamos, repito una vez más, dentro del milenio, del reino milenial de Cristo. Aquellos que tienen el oficio de profeta son especialmente ungidos, como les decía hoy, para este oficio, y no pueden desarrollar otro más que el oficio de profeta. Y Dios recibe el conocimiento. Ellos reciben de parte de Dios el conocimiento necesario para ser transmitido a nosotros, ese conocimiento y nada más. Jesucristo vino como el profeta perfecto, porque Él es la misma palabra de Dios, Él es el Logos, como dice Juan 1. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, el logos, la palabra. La palabra, Él mismo es el logos, Él mismo es la palabra. Los sacerdotes, por otro lado, son aquellos por quienes el pueblo de Dios, como les decía hoy, es perdonado, justificado y reconciliado con Dios. O sea, justificado es una cosa y reconciliado es otra. Justificado, nosotros somos justificados ¿cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe.
¿La fe en qué? La fe en la obra de Cristo en nuestro favor, que Él murió, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Eso nos justifica a nosotros, el creer eso. Si yo no creo en Jesucristo como Dios encarnado, como 100% Dios y 100% hombre, que fue a la cruz, que cargó mis pecados, todos mis pecados, y recibió la ira de Dios sobre sí por el pecado de todos y cada uno de los que iban a ser suyos. ¿Cuáles son estos? Los que fueron aquellos que fueron elegidos, como nos enseña Pablo en Efesios, desde antes, elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Ese es el pueblo escogido por Dios. Dios comienza su elección por Abraham, por el pueblo de Israel, pero ya tenía preescogidos a todos los que iban a ser su pueblo, de entre el pueblo judío y de entre los gentiles. Y eso los unificó en una entidad única que se llama ¿cómo? La Iglesia. La Iglesia donde ya no hay judío ni griego, o sea, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, etcétera, etcétera. No hay una cosa y otra. Todos somos uno, ¿cómo? En Cristo Jesús, amén, así es. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, y esto lo deben entender los dispensacionalistas. Ya no hay dos pueblos, ya no está el pueblo étnico judío solamente como elegido de Dios y teniendo pendiente promesas de Dios que las irá cobrando en alguna oportunidad. Ya el reloj profético de Dios no es Israel étnico. Ya el reloj profético de Dios está en marcha y no va a parar, porque el que lleva adelante ese reloj profético es Dios el Padre, no el Israel étnico y lo que el Israel étnico hará. Y todo esto en la Iglesia. Por eso que la Iglesia será la que pase por, bueno, ya veremos, no me voy a adelantar. Los reyes de Israel fueron encargados de llevar a cabo el gobierno de Dios en la tierra, el tercer oficio de Cristo. Ahora Jesús reina eternamente sobre toda la creación como Dios soberano. ¿Amén? Amén. Dios, en la persona de Jesucristo, reina sobre toda la tierra como Dios soberano. Él hace todo lo que quiere. Y todo lo que quiere Él, ¿qué es? Lo que el Padre quiere, no otra cosa. Porque así nos enseñó. Ahora, estos tres oficios fueron claramente delineados por una persona del tiempo de la Reforma que se llamó Juan Calvino. Estos tres oficios fueron delineados y explicados ampliamente por él y han servido como un principio organizador para el ministerio y la persona de Cristo en varias confesiones y artículos de fe que se han escrito a lo largo del tiempo. Todo surgió de Calvino, quien fue el que se ocupó de resaltar estos tres oficios de Cristo y de explicarlo ampliamente. Por otro lado, la persona de Cristo en su encarnación precede a su labor como profeta, como sacerdote y como rey. Tenemos que tener claro esto. En su encarnación, la persona de Cristo precede a sus tres oficios. Precede a sus tres oficios. La eterna persona del Hijo de Dios, no creado, infinito, compartiendo equitativamente la esencia de su deidad y su plena humanidad también, con el Padre y con el Espíritu Santo, es un milagro inexplicable. Él abrazó la naturaleza de la humanidad en su persona. Esos son misterios que no podemos del todo comprender. Nosotros los aceptamos por fe, pero no es de nuestra total comprensión. No somos capaces de explicar de una forma clara y contundente la Trinidad de Dios.
y la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero sabemos y aceptamos que los tres son uno. En consecuencia, lo eterno, o sea, la deidad de Jesucristo existió simultáneamente con lo temporal. Lo no creado, que es Jesucristo en espíritu, con lo creado, que es Jesucristo hombre. Dios habitó con nosotros como uno de nosotros, como un hombre, mientras que nadie puede reducir la grandeza de la encarnación como un acto de poder, sabiduría, inteligencia infinita, humillación insuperable y de sublime belleza. Estoy leyendo un párrafo de un teólogo. Un acto que en sí mismo debería estimular adoración, así como sucedió en la noche del nacimiento de Jesús, era también una transacción necesaria para la completa redención de los escogidos por Dios. O sea, la encarnación de Cristo era totalmente y absolutamente necesaria para la redención, para nuestra redención. ¿Por qué? Por lo que le explicaba al principio, porque el derramamiento de su sangre era necesario para nuestra redención, para comprar nuestra libertad. Acuérdense, redimir significa comprar. Es la palabra griega agorazo. Y exagorazo es liberar, comprar un esclavo. ¿Esclavo de qué éramos nosotros? Del pecado. Cristo nos liberó de eso totalmente. Que nosotros sigamos pecando es por nuestra naturaleza, pero no es porque seamos prisioneros ya del pecado. Nosotros pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa, lo mismo que un animal carnívoro come carne y no come pasto. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo lleva a eso, es carnívoro. Ahora, la declaración de fe nos lleva a mirar cuidadosamente otro aspecto que se suma a lo que hemos visto antes. Y me refiero a considerar la frase que dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, un solo Dios. Lo que refiere a que hay un solo camino que lleva a la salvación. Y esta es la razón por la que debemos predicar el Evangelio a los perdidos. Jesucristo dijo, yo soy, en Juan 14:6, yo creo que se lo saben de memoria ya. Yo soy el camino. ¿Y qué más? Y la verdad. ¿Y qué más? Y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por ¿quién? Por mí, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre sino es por Él. Ese es un solo Dios, un solo camino al Padre, una sola verdad. No hay dos verdades. Está únicamente la verdad de Dios y la mentira del diablo. No existe otra cosa en el mundo, en este mundo perdido y caído. Y en ningún otro hay salvación, dice Pedro en Hechos 4:12. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo este cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no existe, hay un solo Dios. Hay un solo camino, una sola verdad. Cuando Pablo nombra a Jesús como mediador, no se refiere a cualquier persona que interviene entre él y nosotros. No puede ser cualquier persona. Antes eran los sacerdotes que eran ungidos especialmente para esta función. Pero ya ninguna persona puede ocupar este espacio de sacerdote para resolver un conflicto entre nosotros y Dios, sino que apunta específicamente a Jesucristo como el único mediador. Jesucristo cuando murió ocurrió algo. Dice que tinieblas cubrieron la tierra. ¿Y qué más pasó? El velo del templo se partió en dos. Mi esposa se debe reír cuando yo hablo de esto. El velo del templo se partió, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tengan en cuenta que el velo del templo no era una cortinita de raso ni nada por el estilo, sino que tenía cerca de 10 centímetros de espesor.
y se partió, se rasgó de arriba hacia abajo y se abrió. Y esto significa que a través de la carne de Cristo, del cuerpo roto, destruido de Cristo por los azotes y la crucifixión, Él abrió un nuevo camino al Padre y un directo camino al Padre sin intermediación de ningún sacerdote. Por eso, Hebreos, ¿qué es lo que dice? Que entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Nosotros libremente podemos entrar delante de la gloria de Dios. El único mediador, Jesucristo hombre, en el original griego falta el artículo antes de hombre que hace que pueda traducirse el que también fue hombre. Lo que nos da a entender que solamente el Dios hombre, perfecto, puede conciliar al Creador con la raza humana. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque comienza ya el párrafo 10, el último párrafo de la declaración de fe, que tiene 3 apartados, está dividido en 3 apartados. Yo lo que voy a hacer es leer el enunciado de la declaración de fe, capítulo 8, párrafo 10. Dice así: esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por algunas razones. Primero, por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Nosotros no conocemos la voluntad de Dios cuando somos impíos, cuando no nos llegamos a Dios, cuando Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo no nos revela la verdad de Dios. Por nuestra separación de Dios, la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio de sacerdote. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Para con Él. Y por nuestra falta de disposición del corazón, y por nuestra total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos ¿cuál oficio? Su oficio de rey, su oficio real, dice la declaración de fe, para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Esto es lo que vamos a ver el domingo que viene. Es un hermoso párrafo que tiene 3 apartados y unas cuantas referencias bíblicas. Y es muy, muy hermoso porque ahí nos trae a nosotros a conocer que por nuestra propia incapacidad, por lo que somos delante de Dios, necesitamos a Cristo. ¿Y por qué lo necesitamos en cada uno de sus oficios? Así que los espero el domingo que viene. Vamos a orar. Padre Santo, nuestro buen Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, te damos gracias por este tiempo en que tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias por tu sabiduría infinita, gracias por la persona de Cristo que ha cumplido satisfactoriamente los oficios de profeta, sacerdote y actualmente está cumpliendo con el oficio también de rey. Nos ha dado Jesucristo en su tremenda sabiduría, infinita sabiduría, todo lo que debíamos conocer de ti, tu voluntad, Señor. Como sacerdote, Él intercede eternamente por nosotros ante ti, para llevar nuestras confesiones de pecado, para traernos la paz que viene de ti. Y como Rey, Él nos guarda de los temores hacia nuestros enemigos, Señor, y nos sostiene para que no decaigamos en la fe. Te damos gracias por la persona de Cristo, quien nos salvó, derramó su sangre preciosa por nosotros, y pedimos tu bendición, Padre, para este culto de principio a fin y por todo lo que se desarrolle,
que será solamente para tu gloria, porque solo tú la mereces, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.